Amados hermanos, desde esta mañana el Señor ponía un sentir en mi corazón, en mi espíritu, para leer en esta ocasión con los hermanos, por lo menos esta sesión. Y le preguntaba al Señor cómo encaminarme en esto. Y todavía le sigo pidiendo al Señor que Él nos encamine. Quiero leer 2 pasajes en el libro del Éxodo para comenzar. Digamos que no va a ser necesariamente una continuación, aunque está estrechamente relacionado, para después sí continuar con lo que venimos trayendo en estos días. Está estrechamente relacionado, pero el Señor me detenía un poco en mi espíritu acerca de algo. Entonces vamos al libro de Éxodo, vamos a leer 2 pasajes pequeños primero para iniciar. Vamos a Éxodo 24. Éxodo 24. Allí el Señor nos empieza a hablar acerca del tabernáculo, aquel modelo que Moisés recibió en el monte, acerca del deseo del Señor con su pueblo. Ustedes recuerdan que el Señor le decía a Faraón a través de Moisés, deja ir libre a mi pueblo para que me celebréis fiesta, para que me hagan fiesta. Porque Satanás trata de oprimir al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no tenga libertad para celebrar fiesta al Señor. Y el Señor ya ha dado todo lo necesario para hacernos libres, y en Él somos libres, en Él. Amén. Somos libres en Él, sí, para celebrarle fiesta a Yahvé. Él ya ha dado todo lo necesario, ha dado su sangre, se ha entregado Él mismo, ha abierto puertas en el mar y nos ha llevado en nuestro caminar con Él para que le celebremos fiesta al Señor. Pero Satanás, que está figurado en Faraón, tenía oprimido al pueblo por muchos años, 400 años. Pero era para que el pueblo de Dios pudiese apreciar un poco más la belleza del Señor, porque a veces estamos tan acostumbrados a lo nuestro, inclusive a nuestra manera de concebir las cosas, inclusive del Señor, que el Señor permite a veces ciertas cosas para que por vía de contraste podamos apreciar un poco la gloria del Señor en la sencillez. El Señor dijo solamente donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Eso es lo importante. Sí, sin tanto barullo, sin tanto ruido, pero está la presencia del Señor. Y eso es lo que tiene sentido para Él, su presencia en medio de su pueblo. Entonces, el Señor le enseñó al pueblo de Israel y lo libró de las manos del faraón. Pero ahora en el camino en el desierto por 40 años, que es el número de la prueba, porque el número 40 es el número de la prueba en la Biblia, 40 años cautivo, dando vueltas en el desierto, los 40 días que fue probado el Señor Jesús, ¿sí? Y sí, exactamente, los de Elías. Y así el Señor nos muestra por el número 40 el número de la prueba, y somos probados para ver si salimos aprobados. Y el Señor les habló muchas veces a su pueblo en el desierto, esperando que el pueblo del Señor pusiera su confianza y reposara solamente en Él. El Señor quería librar a su pueblo de todo lo que había cargado toda su vida en Egipto, todo lo que traía, por decirlo así, del viejo hombre, heredado de Adán. Entonces, aunque Él ya nos hace suyos, ya somos sus hijos por la sangre del Cordero, porque esta Pascua que ellos celebraron allí en Egipto, ¿sí?, y que debían seguir celebrándola allá en el desierto y por toda la eternidad, porque es una fiesta perpetua, ahora esta Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Y la Pascua ya fue realizada en Cristo Jesús, ya fue consumada en Cristo. Cristo es nuestra Pascua.
¿sí? Pero Él ahora quiere enseñarnos muchas cosas. Él quiere que seamos libres aún de nosotros mismos y de nuestros prejuicios, aún religiosos, para que le demos lugar al Señor en nosotros y en medio del pueblo del Señor. Él quiere reinar en su pueblo. ¿Amén? Él quiere gobernar en su pueblo. Él quiere que todo lo que Él se ha propuesto para su pueblo lo reciba y sea manifiesto en su pueblo, que es su iglesia, y a través de ella. Todo esto es un tipo, una sombra de Cristo y de la iglesia. Primeramente de Cristo. Las escrituras primeramente nos hablan de Cristo. Todas las escrituras primeramente nos dirigen a Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. El hilo central es Cristo, y Cristo visto en el Espíritu de Cristo. Amén. La persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que es la gloria del Padre siendo revelada en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Amén. Porque todo el Padre se lo ha delegado a su Hijo Jesucristo. Y ahora el Padre y el Hijo, que vienen a morar en nuestro espíritu, le han delegado al Espíritu su obra. Algo de eso leíamos ayer. Amén. Pero quiero que empecemos a leer acá, en el capítulo 25 del Éxodo. Acá hay un subtítulo, ese subtítulo que ustedes ven ahí en letras negritas, por lo menos aquí en la Reina Valera del 60, eso no es parte del texto bíblico. Eso es un título que está bien porque nos muestra el contexto de lo que nos va a hablar del pasaje, pero eso no es parte del texto bíblico, esas letras en negrillas, pero nos ubican. Y dice la ofrenda para el tabernáculo. Amén. Y esta ofrenda para el tabernáculo nos habla de lo que Dios el Padre nos ha dado en Cristo para la edificación de su casa. Cristo mismo se ha dado a nosotros como un don, y la palabra nos habla de las riquezas inescrutables de Cristo, que Dios ha dispensado a su iglesia para la edificación de su pueblo. Entonces, cada uno de estos materiales nos habla de un aspecto de Cristo, para la edificación del tabernáculo, que nos habla de Cristo y la iglesia. El tabernáculo nos habla de Cristo y la iglesia. Cristo morando en su pueblo. Cristo morando en su iglesia. Cristo haciendo habitáculo en la humanidad. Amén. Amén. Primeramente, el Verbo eterno de Dios, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. Y dice, y aquel Verbo se hizo carne. Esa palabra se hizo, es tabernaculizó en el griego. Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Pero ya después de que el Señor Jesús dio su vida por nosotros, resucitó, ascendió a la diestra del Padre y envió su Espíritu Santo, ahora empezó a tabernaculizar también en su iglesia. Y Él se está haciendo tabernáculo, y por eso en la Nueva Jerusalén, en el capítulo 21 de Apocalipsis, dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. La ciudad amada, la Nueva Jerusalén. Amén. Que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que sabemos que no son estas paredes ni ninguna pared, porque ese es el tabernáculo de David que está siendo reedificado en estos tiempos, que dijo el Señor ahí. Amén. Y dice que cualquiera que viera esta obra se sorprendería, ¿sí? Y que los que menosprecian esta obra van a tener que cerrar sus bocas en el día del Señor. Dice, mirad, oh menospreciador. Mira, vamos a leer ahí en Hechos, antes de empezar a leer en Éxodo. Esto es lo que está haciendo el Señor. Aquí en este discurso del apóstol Pablo. Aquí están en Antioquía de Pisidia, no Antioquía de Siria. Hechos 13. Aquí están en Antioquía de Pisidia, en la región de Galacia. No están en Antioquía de Siria, que está al norte de Israel, donde estaba Bernabé y que luego él trajo a Pablo, sino aquí estaban en el primer viaje misionero de ellos, cuando el Señor los apartó para la obra. El Espíritu Santo los llamó, ellos hacían parte del presbiterio de la iglesia en Antioquía,
Y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he enviado. Amén. Para la obra que yo les he llamado. O sea, que ellos salieron de esa iglesia donde ellos hacían parte de la iglesia en Antioquía, ¿sí? Así de sencillo, la iglesia en Antioquía, sin apellidos, sin sobrenombre, sin nada. La suma del pueblo de Dios en Antioquía, amén, sin sobrenombre ni nada. De allí ahora los apartó para la obra, ¿sí? De la iglesia. El Señor empezó a llamarlos a ellos, que eran parte del presbiterio, que habían profetas y maestros ahí. Dentro de ese presbiterio que habían 5 presbíteros, o ancianos o pastores, es lo mismo, amén. Ahí presbítero significa supervisor, y es la función que ejerce. Pastor también el pastoreo, y anciano es la altura espiritual, aquel nivel espiritual que ha alcanzado delante del Señor. Pero ejerce el presbiterio o pastorado, es lo mismo. No podemos separar a los pastores de presbíteros ni ancianos, porque es lo mismo, o sea, según la Biblia, amén. Yo sé que según las tradiciones de los hombres han separado, ¿sí? Pero el Señor habla de eso en la Biblia, amén. Y ahí el Señor los llama para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso Pablo no se lo inventó, eso fue una revelación que recibió Pablo cuando leía el libro de Crónicas. Porque en el libro de Crónicas nos habla de la obra de la casa de Dios. Ya ese término de la obra ya venía desde el Antiguo Testamento. Pero como la casa de Dios es la iglesia, que es su cuerpo, que somos los creyentes, muchas piedras vivas siendo edificados como casa espiritual de Dios, cuando nos acercamos al Señor, ahí el Señor está haciendo esa obra espiritual y verdadera y eterna que viene de Dios, no de las manos humanas. Aunque Él trabaja con nosotros, nosotros con Él, pero viene de Dios. La Nueva Jerusalén desciende de Dios. De Dios. Señor nos guarde, no sea que como Agar demos hijos para esclavitud, sino la que de la Jerusalén, la celestial, la que viene por la promesa, por el Espíritu, cuando esperamos en Él, esa es la que da hijos para Dios. Esa es la verdadera. No cuando yo meto la mano y me adelanto, afanado, ahí no. Cuando el hombre mete su mano, no. Es cuando el Señor mete su mano y rejuveneció a Sara, de tal manera que Faraón se enamoró de la viejita Sara de 90 años. Porque él es el que renueva, Él es el que vivifica aún nuestros cuerpos mortales, vivifica nuestro espíritu, renueva nuestro entendimiento, nuestra alma, y aún nuestro cuerpo lo fortalece. Cuando el Señor se mueve en medio de su pueblo, esa es la obra de Dios. La obra, recuerde, de Dios. Si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los edificadores. Dios edifica su iglesia, la de Él. ¿Amén? La de Él. La del Señor. Y aquí dice el Señor. Aquí, verso 40. Porque el apóstol Pablo les hablaba y ellos menospreciaban al Señor, menospreciando la palabra de Pablo, porque el Señor dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Pero el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y rechaza al que me envió. Hay que poner atención, velar, abrir los ojos con la ayuda del Señor y ver lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Dirá que Pablo no se salía de los profetas, no se salía de las Escrituras. El propio Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se salía de las Escrituras, porque las Escrituras es la palabra soplada por el Espíritu de Dios. Él no se salía de ahí. Mirad, hay que ver, hay que mirar. Dios quiera que tengamos ojos para ver. Por eso Pablo rogaba en la epístola a los Efesios, siendo la iglesia en Éfeso una iglesia tan madura, dice que rogaba al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para que Él nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su Hijo. Pablo rogaba para que los efesios fueran vivificados, renovados, porque el Señor es nuevo.
siempre. Él es el eterno, Él no cambia, Él no envejece. Él es Dios. Y su Hijo resucitó de los muertos. No cometió pecado. Y nos vivifica por su Espíritu ahora. Él todo lo hace nuevo. Amén. Cosas nuevas nos anuncia el Señor siempre, porque Él es nuevo siempre. De pronto un pasaje que toda la vida hemos leído, pero de pronto el Señor abre nuestros ojos, nos alumbra. El Señor nos alumbra. Dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Eso es lo que dice Dios. A los menospreciadores que desaparezcan mejor. Desapareced. Porque yo hago una obra, la obra del ministerio, que es la edificación de la casa de Dios. Amén. Que somos todos sus hijos, que estamos siendo edificados sobre la roca que es Cristo. Ahí en la roca el Señor se comprometió y dijo, yo, sobre esta roca, sobre la revelación que podemos recibir solamente del Padre. Hermanos, donde hay revelación, hay edificación. Donde no hay revelación, por más que pujemos, no van a ser. Debe haber revelación de lo alto. Padre, abre mis ojos. Hazme ver, como dice la canción de nuestro hermano Dana Condon en Estados Unidos. Haznos ver la belleza del Señor. Santo Espíritu, haznos ver. Sea nuestro ruego. Y aunque los efesios habían estado 3 años con Pablo había estado en Éfeso, en el centro de la obra en Asia Menor, día y noche con lágrimas amonestando todos los días a los hermanos, dejando todo el consejo de Dios. Después escribe, le pide al Padre, Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que abra nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón. Ahí los ojos del entendimiento, en el griego es los oftalmos toucardías, oftalmos, o sea, los ojos, oftalmología, sí, oftalmos del corazón, cardías del corazón. Allí donde está la unión del Espíritu con nuestra alma, donde se comunica Dios con nosotros. Ese puente es el corazón. Para que seáis abiertos vuestros ojos y recibamos del Señor espíritu de sabiduría y de revelación, es quitar el velo. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, dice que ellos, los judíos, tenían un velo sobre sus ojos, aunque tenían las escrituras, pero tenían un velo que no les dejaba ver, pero el Espíritu les quitaría ese velo. Amén. La obra de Dios es la obra de su Santo Espíritu, dice el Señor en Zacarías. No es con ejército, no es con fuerza, no es por los muchos, no es a la fuerza. Dice Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, porque en el momento de la reedificación de la casa de Dios hay opositores, hay menospreciadores. Amén. El Señor pelea por nosotros. Amén. Amén. Dice, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. Aleluya. Amén. Es la obra de la edificación de su cuerpo. Obra que no creeréis. A veces no nos atrevemos a creer y por eso no avanzamos. Hay que creerle al Señor, hermanos. Hay que creerle a Dios. Si alguien nos la contare, el Señor nos está contando y que nos siga contando. Amén. La obra de Dios. Entonces, dentro de los 5 que estaban ahí como presbíteros en la iglesia en Antioquía, entre los cuales ellos eran profetas y maestros, el Señor los apartó por el Espíritu Santo para la obra que Él mismo los había llamado. El que los apartó fue el Espíritu Santo, fue Dios mismo. Él mismo fue el que los apartó. Amén. No fue una imposición humana, fue el llamado y el apartamiento y el envío del Espíritu Santo. Y eso después se daba testimonio en todos lugares de que Dios estaba haciendo algo, porque era Dios el que estaba con ellos. No eran ellos solos, tampoco Dios solo, sino Dios con ellos, Dios con nosotros. Por eso cuando ellos vuelven de esa primera vuelta misionera, de esa primera gira donde los llevó el Señor, dice la obra que Dios hizo con nosotros.
Ahí está Dios y nosotros, nosotros y Él en nosotros. Sin Él nada podemos hacer, pero Él no quiere hacer nada sin sus hijos. Él lo hace con nosotros. Amén. Entonces ahí, en el capítulo 25 del Éxodo, nos habla en tipología de la obra de Dios, de la edificación de su casa. Ya esto después se va a expandir un poco más, la revelación en el templo, en los tiempos de David, porque David recibió el diseño, se lo pasó a Salomón, porque Salomón es figura de Cristo, pero Cristo es el verdadero hijo de David, que le edifica casa al Padre, la verdadera casa de Dios. Aquí el templo de Salomón es una figura apenas. Entonces, y después en el tiempo del Señor Jesús se aclaran más las cosas, y después en el tiempo de los apóstoles se aclara más, y en Juan ya nos muestra la consumación de ese plan del Señor que ha venido desde Génesis. Le edificaré una ayuda idónea. Cuando el Señor dice, y le hizo una mujer, aquí la palabra en Romanos 5 nos dice que Adán es figura de Cristo. Y según a los Corintios, capítulo 11, dice que Eva es figura de la iglesia. Entonces, cuando el Señor le hizo a Eva y se la trajo, es una figura de Dios edificando su casa, preparándole una esposa para su hijo. Dijo el Señor Jesús, el reino de los cielos es semejante a un rey, ese es el Padre, que le hizo fiesta de bodas a su hijo, aleluya. Él está preparando fiesta de bodas para su hijo. Amén. Y por eso el diablo quiere oprimir al pueblo de Dios, por muchas cosas. Podríamos mencionar muchas, pero no, dejemos que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta, me celebre fiesta en el desierto y luego en Canaán, en la plenitud de Cristo. Esa es la obra del Señor, la de Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Yo sé que muchos toman este versículo y para sacar lucro del pueblo de Dios. No, aquí no lo dice así. Eso no es para tomar nosotros lucro. Dice, de todo varón que la diere de su voluntad. Es decir, que debe ser algo voluntario, amados. El Señor dice, el que quiera ser mi discípulo, sígame, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera, Dios no nos obliga, amados, es el que quiera. Y el que no quiere, queda en el camino, postrado en el desierto, como quedaron muchos israelitas en el desierto, porque no le creyeron al Señor. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto? Dice el Señor. Porque no acompañaron la palabra con fe, por causa de su incredulidad, por la dureza de su corazón. Por eso quedaron postrados en el desierto. El Señor nos libre de quedar a medio camino. Amén. Sino que el Señor nos conceda ser de aquellos que vencen. Y la victoria está en Cristo. En Cristo somos más que vencedores, pero en Cristo. Y Cristo nos hace libres de muchas cosas. El que guarda mi palabra, ese es verdaderamente mi discípulo. Amén, dice el Señor en Juan 8. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. El que guarda la palabra del Señor, todo el consejo del Señor, en la medida que el Señor nos va mostrando, el que la guarda, como dice el Señor, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. El que guarda mi palabra, ese será verdaderamente mi discípulo. Y conoceréis la verdad, la realidad de las cosas espirituales, las cosas eternas de Dios. Y la verdad les hará libres. Libres. Libres de nosotros mismos. Libres del maligno. Libres de nuestros prejuicios. Libres de nuestros preconceptos, para que el Señor tenga su lugar en su casa. Y los menospreciadores, desaparecer. Aquello nuestro que todavía menosprecia, o sea, que no aprecie con claridad la obra de Dios, tiene que desaparecer de nuestra vida. Amén. Dice, de todo varón que la diere de su voluntad. Es algo voluntario, amados.
El Señor dice, mi amor, nos dice la iglesia como su esposa, ¿no? ¿Tú quieres? Y cada uno de nosotros debe decirle, sí, mi amor, yo quiero. ¿Tú quieres? Esa es la pregunta del Señor. Por ahí empieza el Señor. De corazón, de su voluntad y de corazón, tomaréis para mí ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Y mira lo que dice el Señor que Moisés toma. Y cada una de estas cosas es un don de Dios, es lo que hemos recibido por gracia de parte de Dios. Pero ahora nosotros se lo presentamos al Señor. No podemos presentarle como Caín nuestras verduritas, porque eso no lo acepta el Señor. Es lo que hemos recibido de Dios. De gracia habéis recibido, dad de gracia lo que recibimos de su gracia, como un don del Señor. Que es lo de Cristo, todo lo de Cristo. Estos materiales preciosos, todo eso nos hablan de Cristo formándose en la iglesia. Ahora lo presentamos al Señor para darlo de gracia y el Señor ahí edifica su iglesia, su casa. Mira, oro, empieza por el oro, amados. El oro en la Biblia nos habla de la naturaleza divina. Por eso dice que si alguno sobreedificares con oro, empieza también por ahí con el oro. El oro en la Biblia nos habla de su naturaleza divina, lo que viene de Él, lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Oro. Sigue plata. La plata en la Biblia nos habla de la redención, de la obra de la cruz, de lo que Él conquistó en la cruz del Calvario a favor nuestro. De eso nos habla la plata. Porque la palabra nos habla del ciclo del santuario que era de plata. Y el Señor fue vendido por varias monedas de plata. La plata nos habla de la redención, del rescate. Con eso es edificado, con aquello que recibimos de la obra de Cristo en la cruz, con eso es que es edificada la iglesia. Amén. De cobre o de bronce, dicen otras versiones, que habla del juicio de Dios. ¿Sí? Y ese juicio cayó en Cristo. Amén. De azul nos habla de lo celestial. Por eso en el borde de las vestiduras de los sacerdotes había una cintilla azul, para que cuando los sacerdotes miraran al suelo, estuvieran decaídos, se acordaran que ellos eran celestiales. Mirar las cosas de arriba, no las de la tierra. Si habían resucitado juntamente con Cristo, mirad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces no mirar a la tierra, sino mirar a los cielos, no mirar abajo, sino arriba, para que nos acordemos del Señor. Y este azul se menciona varias veces aquí en el tabernáculo. El azul, lo celestial, lo que desciende de lo alto. El que desciende de lo alto, palabras celestiales habla. Lo que oyó del Padre, Él nos ha dado. El púrpura que nos habla de la realeza. De la realeza. Y el carmesí que nos habla de la sangre de Cristo. Pero mira que el púrpura está entre el azul y el carmesí. Porque el azul es el verbo de Dios, el verbo eterno de Dios, que se hizo hombre y murió por nuestros pecados, y la mezcla de esos dos es el carmesí. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquel Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha resucitado de los muertos. Este Jesús, ese es el azul, que vosotros crucificasteis, es el carmesí, el rojo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. El púrpura, la realeza. El lino fino, que es las acciones justas de los santos, que es el resultado de la justicia divina en nosotros. Pelo de cabras, porque es que el Señor crucificó al viejo hombre, esa es la cabra. ¿Verdad? El Señor se llevó la cabra. Pieles de carnero, aleluya, lo de Él. Teñidas de rojo, teñidas, mostrándonos que el Señor derramó su sangre hasta el fin. Hasta la última gota. Pieles de tejones, esos tejones son animales feitos como unas ratas en el desierto,
Eso es lo que ve el hombre natural. Como leíamos en 1 de Juan 3, el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Pero cuando Él se manifieste, seremos igual a Él, semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Madera de acacia, aleluya. Nos habla de la humanidad de Cristo. Aquí solamente estamos mencionándolo, no estamos estudiando cada cosa, sino porque quiero ir al versículo donde el Señor puso mi corazón, pero es necesario pasar por acá. Y esa acacia es bien torcida, porque es que la naturaleza humana caída es bien retorcida. Y el Señor de esas maderas de acacia hace tablas rectas, que fue Cristo haciéndose hombre y pasando la prueba por nosotros. Y ahora nosotros en Cristo también siendo probados, siendo enderezados en Él, amén, porque somos retorcidos. Pero el Señor nos cubre también con oro. Amén. Amén. Que es su naturaleza divina. El Señor hace todo esto. Y esto es lo que debemos presentarle al Señor. Con eso es que Él edifica su casa. Entonces no podemos hablar aquí de ofrenda de billetes. Eso no, eso es mamón. ¿Verdad? Como decía un hermano joven en chistes, ¿sabe por qué los cristianos le tienen fastidio al Dios de las riquezas? Porque es mamón, o sea, cansón, ¿verdad? Fastidioso. Hermanos, el Señor nos libre, eso lo digo así, Señor me perdónenme ese comentario, ese chiste, pero porque eso es santo. Entonces, pero es así, hermanos, el Señor nos libre en estos tiempos donde la gente pone solamente la mirada en eso que va a ser quemado. Aceite para el alumbrado, que habla del Espíritu Santo. Y para el incienso aromático, que nos habla del aroma de Cristo y las oraciones de los santos. Por eso primero nos habla del aceite y después del incienso. No puede ser al revés. El aceite que desciende y se devuelve a Dios como una oración santa, aromática, para que la huela a Dios. Ni siquiera para que la hablamos nosotros. Nosotros en nuestra vida religiosa queremos oler y satisfacernos a nosotros mismos, pero eso es para que lo huela a Dios. Lo que viene del Espíritu trabaja en nosotros y se devuelve a Dios como un incienso aromático. Y todo esto contiene muchos elementos que nos hablan de Cristo y su obra. Piedras de ónice nos habla de la obra del Espíritu Santo en nosotros, moldeándonos y transformándonos de piedras comunes a piedras preciosas, de carbones a piedras preciosas, el ónice. Piedras de engaste para el efod y para el pectoral. El efod eran aquí unas hombreras que se ponía el sacerdote, sumo sacerdote, que es figura de Cristo, que es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. O sea, el Señor nos lleva sobre sus hombros. Y en cada piedrita esta de ónice estaba engastada el nombre de cada tribu de Israel. El Señor también lleva a cada iglesia local sobre sus hombros. Y en el pecho, en el pectoral, era el Urim Tumim, que significa las luces y perfecciones. Es el mover del Espíritu, es la paz del Espíritu. El testimonio del Espíritu es vida y paz, donde se buscaba la dirección de Dios. Ahí, en la combinación de esos colores, se buscaba la dirección del Señor, en el Espíritu. Y la aprobación de Dios. Y este es el versículo. Y harán un santuario para mí. Hermanos, todo esto nos habla de algo de Cristo y de Cristo formándose en la iglesia, porque nos ha sido dado. Amén. Cristo en nosotros. Y con eso el Señor está edificando una casa para Él, pero Él dice, y harán. O sea, que nosotros somos colaboradores de Dios, dice el apóstol Pablo. Sus hijos somos todos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice el apóstol Pedro. Somos administradores de Dios mismo, dice Pablo a Tito. Con todo lo que nos ha dado. El suministro del Señor para poder ser repartido en su casa. Y harán un santuario para mí, eso es para Dios, amados. Amén. En esta frase nos detendríamos toda la vida, porque es para Él, sobre todo en estos tiempos. El santuario no es para hombre, aunque nosotros moramos ahí porque somos la morada de Dios,
Dios mora en nosotros y nosotros moramos en Dios. Esa es la morada, esa es la iglesia. Pero es para Él, no para un título humano, para una organización humana, para una personería jurídica o algo, sino es para Él, para Dios. Pero el que se quiere robar la gloria de Dios es Satanás. Dijo, me subiré, me sentaré y me haré semejante al Altísimo, robándose lo que le pertenece a Dios. Dios sí nos concede, pero es una gracia, una concesión donde todo se devuelve a Dios. El mismo Hijo al final le devuelve todas las cosas al Padre para que Dios sea el todo y en todos. Ese santuario es para Él, amén. No un santuario terrenal, de piedras, de tablas, de paja, de madera, no, sino de piedras vivas, que somos sus hijos. Amén. Esa es la obra que Dios está haciendo y en la cual nosotros nos debemos asombrar y desaparecer. Desaparecer nosotros para que aparezca el Señor. Amén. El Señor nos ayude y me ayuda a mí. Estoy hablando de libre. Amén. Porque, como decía un hermano, la palabra que lanzamos es como un boomerang, se nos devuelve después. Y ahí somos probados a ver si estamos en la realidad, si estamos ahí a los pies del Señor, con el yugo del Señor que es liviano, es ligera la carga del Señor, pero estamos ahí enyugados con el Señor, dirigidos por Él realmente, de la mano de Él. Y habitaré en medio de ellos. Esta es la promesa. Pero tienen que ser administrados todos estos materiales que nos habla de Cristo y sus riquezas. Las inescrutables, por eso nos habla de inescrutables, porque Pablo vio la revelación del santuario del cuerpo de Cristo. Por revelación me fue declarado el misterio, dijo el apóstol Pablo, y ahora nosotros lo estamos recibiendo un poquito por lo menos de ese, y queremos recibir más de lo que recibió el apóstol Pablo, y Pedro, y Juan, y los demás. Conforme a todo lo que yo te muestre, es decir, el Señor nos va dando revelación, eso es mostrar la revelación, lo que Dios nos muestra. Pero recordemos que Dios trabajó con Moisés, amados. Dios trabaja primero con sus siervos y sus siervas, porque el apóstol Pedro dijo, y derramará mi espíritu, recordando al profeta Joel, sobre mis siervos y mis siervas. Amén. Y mis siervas. Y el Señor tuvo que trabajar con Moisés 40 años en Egipto. Después otros 40 en el desierto, ya pastoreando las ovejas de su suegro. Y después otros 40 en el desierto, con Israel en el desierto. Y se dice que no había hombre más manso en la tierra. De Moisés conocemos que es el hombre más manso. Es una figura de Cristo. Hermanos, porque el Señor edifica en su casa en la mansedumbre, no en la tiranía. Porque si no, Moisés hubiera agarrado a palo a todo el pueblo de Dios. Con esa nosotros somos tercos. Pero, y mató a un soldado egipcio. Entonces el Señor permitió y se lo llevó. No, así no. 40 años allá solito con las ovejas, para que aprenda cómo es que Dios nos pastorea. En aguas delicadas, en aguas de reposo Él nos pastorea. Ahí en el reposo, en las aguas de reposo, en los pastos verdes. Ahí es donde recibimos el apacentamiento del Señor. En la paz, en la calma, en la quietud del Espíritu. En la dirección del Señor. No en la mucha bulla, en la mucha gritería, no. Es en la paz. Elías estaba allá y pasó un viento fuerte que rompía las rocas. Y ahí él pensaba que estaba Dios ahí. Ahí no estaba Jehová. Un terremoto, no estaba Jehová. Un silbido suave y apacible, y ahí se estaba la voz de Yahvé. Amén. Cuando Juan el Bautista menciona el Señor por Lucas que estaba el rey Herodes, sí, el mundo político con su pompa, estaban Ananías con su pompa religiosa, muestra todo, pero estaba Juan en el desierto. Ahí se enfocó el Señor, donde a ese que nadie lo conocía, vestido de pieles de camello, comiendo miel silvestre y langostas, ahí estaba Dios,
con Juan el Bautista. Él no estaba allá, ni estaba acá, sino estaba ahí con él. Para guiarnos a Cristo. Él preparó el camino a Yahvé. Son una de las pruebas que el Señor Jesús es Dios también juntamente con el Padre. El Yahvé también, Yahvé Hijo, Yahvé Malach, Jehová enviado. Amén. Ahí está Dios, amado. Señor, de entendimiento en todo en estas cosas. Esto que estamos diciendo, necesitamos el trabajo del Señor. Realmente la mano del Señor, la pericia de sus manos cariñosas, como dice un salmo. Necesitamos el trabajo del Señor en nuestra vida. Necesitamos esa formación del Señor, sus manos como alfarero trabajando, moldando allá en el interior de nuestro ser. Dios vio a Juan el Bautista. No vio a su sacerdote Herodes allá. No vio a Herodes. Los veía, pero para juicio. Pero aprobó fue a Juan el Bautista, al que era de él. Dios aprueba lo suyo, lo que él hace. Dios aprueba es a Cristo, donde él tiene su contentamiento y donde a Cristo se le da lugar en realidad. Amén. Porque recuerden que en la Odisea, hablándole a una iglesia, yo sé que se usa ese versículo para evangelizar, y está bien, no está mal, pero se lo habla a una iglesia, de las 7 iglesias de Asia Menor. La Odisea no es el nombre de una denominación, no, es una ciudad que se llamaba la Odisea, y el pueblo de Dios en la Odisea era la iglesia en la Odisea. Amén. También Éfeso era una ciudad, Esmirna, es eso, ¿no? Vamos a poner aquí en Filadelfia, no. Era una ciudad donde los habitantes de allí que eran cristianos eran la iglesia en ese lugar. Amén. Así de sencillo. Y dice, estoy a la puerta y llamo. El Señor Jesús, que es el Señor de su casa, a la puerta, o sea, fue. ¿Qué cosa, hermano? Le está hablando a una iglesia. No le está hablando al mundo en este caso. He aquí estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta. El Señor dice que sus ovejas, las suyas, oyen su voz y le siguen. ¿Estás dispuesto a oír la voz del Señor? ¿Sabes por qué a veces no oímos la voz del Señor? Porque ya hemos decidido en nuestro corazón lo que nosotros queremos. ¿Sabes qué es por eso? Porque ya hemos decidido en nuestro corazón. Entonces estamos convencidos de lo nuestro. Hasta que no nos postremos delante del Señor y Señor, me aborrezco en polvo y en ceniza. Hablaba cosas que no entendía. Ahora quiero que tú hables, Señor. Hablaba yo cosas sin entendimiento. Ahora háblame tú. Dios a veces no nos habla, no porque no quiere. Él quiere siempre hablarnos. Y Él nos habla. Pero cuando nosotros ya hemos decidido lo nuestro, lo que nosotros queremos, poner eso delante de nosotros, pues Dios no nos habla, porque Dios nos respeta. Por eso dice al que quisiera, de voluntad y de corazón. Amén, hermano. Gracias a Dios porque Dios quiere eso, quiere unas relaciones de amor. Y el amor concede a su amado. Amén. Ese es el amor. El amor no es una obligación. El amor no es, si no me das un beso, no te hablo. No es así. El amor tú quieres. Si quieres y si no, bueno, está bien. Se entristece el Señor, pero no te va a obligar. Ese es el amor. Amén. El amor es una decisión. No es un sentimiento, aunque toca nuestros sentimientos. ¿Sí? No es solamente una idea filosófica, aunque toca nuestra mente, permea nuestra mente, pero el amor de Dios es una decisión. Él decidió y envió a su Hijo por amor a nosotros. Ahora Él quiere que nosotros queramos con Él. Amén. Ese es el principio del tabernáculo de la iglesia. Dios con nosotros, no sin nosotros. Ese es Emmanuel.
el Señor Jesús, que es con nosotros. El Señor Jesús es Dios y Él viene a vivir en nosotros. Nosotros somos seres humanos, pobrecitos y perdidos, que necesitamos del perdón y de la gracia del Señor, de su palabra, ¿no? Nosotros no somos sino criaturas que el Señor por su misericordia nos llamó para estar con Él. Amén. Dice, y habitaré. Mira esta frase, harán un santuario para mí. Sobre esta roca, sobre esta revelación que el Padre nos da acerca de Cristo y todo lo de Él, el Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Dice el Señor Jesús, yo, el propio Señor, se hace responsable si estamos en la revelación. O sea, si estamos ahí atentos al Padre, a la voz del Señor por su Espíritu. Y dice que el Espíritu del Señor quitará el velo. Entonces confiamos en la obra del ministerio del nuevo pacto del Espíritu. Y Él quita el velo. Y ahí el Señor dice, yo edificaré la de Él. ¿Amén? Iglesia. Iglesia. Iglesia significa los llamados fuera para reunirnos ahora en torno a algo. ¿Sí? La palabra iglesia puede traducir como asamblea, una reunión para tratar un caso específico. Puede ser algo político, algo militar, hay una asamblea para esto, esa es la palabra iglesia. Pero en este caso los creyentes nos reunimos alrededor del Señor. Por eso el principio básico de la iglesia es donde están dos o más en mi nombre. ¿Sí? O más bien, no solamente en mi nombre, solamente hablándolo, confesándolo, no. O sea, bajo su gobierno es lo que quiere decir. Amén. Ahí estoy yo en medio de ellos. Porque podemos tener muchos eslogan y gritar, pero no gobierna el Señor. Y Jesucristo es el Señor. Él es el Kyrios, el amo y dueño de nuestra vida. Eso es lo que significa Kyrios, que es traducido Señor, el amo absoluto de todas las cosas. Eso es lo que significa Señor. El Señor. Jesucristo es el Señor. Por eso Dios le ha hecho Señor y Cristo, el Padre le ha hecho. Amén. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de todas las cosas y sobre todo de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Para eso está edificando su tabernáculo, para hacerla su plenitud, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Cristo, el todo y en todos. En los suyos, en todos los que quieran, de voluntad y de corazón. Y con esos materiales es que se va a llenar el tabernáculo, se va a edificar la casa de Dios, el tabernáculo de Dios. Es ahí. Conforme a lo que yo te muestre. Necesitamos que el Señor nos muestre, amados, esa oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su Hijo. Conforme a... Ay, Señor, pero deberíamos ponerle unas 3 sillitas al lugar santísimo. No, hermano. Eso lo digo así como manera ilustrativa. Señor, deberíamos ponerle como unas estaquitas rojas por acá porque se vería más bonito. Vaya, pónganlo en su casa, pero en la mía no. Sí, hermanos, porque es santo. La casa de Dios es santo porque Él es santísimo. ¿Amén? La sabiduría es el temor de Yahvé. Esa es la sabiduría. Cuando hay temor de Dios hay sabiduría y nos es revelada lo que Él quiere, lo que Él ya nos ha mostrado. Pero ¿por qué no lo vemos? Porque no queremos, en pocas palabras. Entonces el Señor quiere que queramos con Él. Yo quiero, Señor. Ayúdame, sé que yo no puedo, pero yo quiero, pero tú sí lo puedes. Y el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad a los que quieren. Amén. Conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, porque nos va a mostrar un diseño de la casa de Dios, que todo es figura de Cristo y la iglesia. Todo es una sombra de Cristo. Sombra de los bienes venideros, dicen Hebreos. Pero la realidad es Cristo mismo. Y el misterio de Cristo,
que es su cuerpo, Cristo, cabeza y cuerpo. Así es. Y el diseño de todos sus utensilios, porque hay utensilios en la casa de Dios, sus instrumentos que somos sus hijos y sus hijas, así lo haréis. Ay, hermanos, encomendemos nuestra vida al Señor para que Él nos muestre y podamos colaborarle al Señor lo que Él quiere hacer en medio de nosotros. Démosle lugar al Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, le dice el Señor, todo esto por lo que decíamos en este versículo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, su corazón realmente, entraré a él y habitaré y comeré con él, cenaré con él y él conmigo. En la segunda sesión, ya en el lenguaje neotestamentario, vamos a leer un poco para tener entendimiento, porque el Señor habla de entraré, ¿acaso no está en nosotros? Sí, pero así hay un trabajo que tiene que hacer ahora el Señor en nosotros, ya desde que vino a morar en nosotros. Amén. Para poder continuar lo que ayer leíamos un poquito de manera introductoria, que el Señor nos ayude a entender. Entonces, si alguno abre la puerta, oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Aleluya! Amén. Hermanos, que cenar con el Señor. Amén. Hermanos, ahí me quedaría yo en la mesa todo el día. No me quiero levantar de esa mesa. Amén. De la mesa. Cenar con él y él con nosotros. Amén. El Señor nos ha amado, hermanos. El Señor nos ha amado con amor eterno. Ahora debemos responder, porque si Él murió por nosotros, ahora los que viven ya no viven para sí, sino viven para aquel que vivió y murió por ellos. Nosotros estamos aquí es para el reino de Dios, para la obra del Señor. El resto son los viáticos, lo que se nos pone a hacer son para los viáticos, ¿verdad? Del camino. Pero vivimos no es para hacernos nosotros aquí castillos en la tierra. Esos son los viáticos y no lo dejen de hacer. Si el Señor quiere que continúes ahí, en tu oficina, en el colegio, limpiando las calles, vendiendo mercado, lo que sea, es para los viáticos. Amén. De este peregrinaje aquí en la tierra. Pero son los viáticos, ese no es el centro. Amén. Y pedirle al Señor que ojalá eso Faraón no nos esclavice. Amén. En el sentido económico, y ya lo mencionamos en sentido religioso, mucho menos en el político. Amén. Y el diseño de todos sus utensilios así lo hará. Y entonces este verso es: harán un santuario. El propósito es hacer un santuario para Dios. Algo dice: Señor, oye, el Señor me reveló una carpa, y van a hacer una carpa y piensan que esa es la casa de Dios, como si a Dios se le hiciera algo con manos humanas. No, hermano, no está mal una carpa. Yo sí, no, una carpa es pecado. Yo he dormido en campamentos en carpas, pero es la casa de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres. Lo que en Cristo el Espíritu está edificando ahora en nosotros. Y habitaré en medio de ellos. Ahora vamos al capítulo 34 del mismo libro de Éxodo. Perdónenme, no es 34. 24. No, es en el 40. Porque en el 34 ya nos habla de poner manos a la obra, ¿sí? Y ahí más adelante, 34, 35, 36 en adelante, ya es lo que Moisés recibió y el Señor le dijo: haz conforme al modelo. Ahí ya empiezan a hacer conforme al modelo, ya es poniendo en obra. O sea, primero viene la revelación para luego poner las manos a la obra con el Señor. Entonces Éxodo 40 dice así, 40-34, dice:
Entonces, era verso 34, me equivoqué, era capítulo 40, verso 34. Entonces, mira, ¿cuál es el objetivo? Y harán un santuario para mí y moraré en medio de ellos. Y aquí es ya cuando se ha edificado el tabernáculo. O sea, es el propósito ya consumado. El Señor no nos deja a medias, a ciegas, no, pero bueno, ya nos dio materiales, pero ahora ¿qué hay que hacer? Entonces cada uno se inventa un modelo, cada uno, a mí me gustan circulitos, otro cuadradito, otro triangular, no. Ya el Señor da el diseño, el modelo, y ya al final ocurre algo que habíamos leído en Hechos 13. Entonces una nube cubrió el tabernáculo. Es para que la nube, que nos habla de la presencia del Señor, de la habitación, de la gloria de Dios, haga algo. Una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Aleluya. Esa palabra es clave. Tabernáculo de reunión. Es la reunión de Dios con los hombres. El lugar donde Dios se encuentra con la humanidad. ¿Saben dónde? En Cristo y Cristo en la iglesia. O sea, en la iglesia. Es en Cristo que nos encontramos con el Padre. Pero Dios en Cristo por su Espíritu está en la iglesia. Es la unión, es la reunión. Por eso se llama tabernáculo de reunión, hermanos, cuando nos reunimos y vivimos nuestra vida normal. Sí, seguimos siendo la iglesia, el tabernáculo de Dios, amén. No es la iglesia se fue. No podemos decir, no, ay, es que se me quedó la billetera en la iglesia. ¿Cómo así? ¿En cuál iglesia? ¿Y la iglesia eres tú? La iglesia se va al mercado, la iglesia se va a dar clase, la iglesia se va a evangelizar, la iglesia, claro, también se reúne, ¿verdad? Pero sigue siendo la iglesia. Amén. Seguimos siendo la iglesia. Las 24 horas del día, todos los días del año. No hay vacaciones. Gracias a Dios. Cubrió el tabernáculo de reunión. Reunión. Donde están 2 o 3 en mi nombre, lo hemos mencionado varias veces, yo estoy en medio de ellos. Hermanos, en el tiempo del avivamiento de Gales, se convirtieron varias ciudades enteras. Se quedaron los prostíbulos sin prostitutas. Se quedaron los bares sin borrachos. El carcelero de una de las ciudades se quedó sin trabajo. Y las reuniones eran en todas las casas a toda hora. Era así, iba al trabajo, volvía, entraba uno, el otro. Y era algo que no era forzado, era el Espíritu moviéndose así. 2 o 3, allá otro 2. Entonces un periodista vino para buscar, como el hermano Evan Roberts, fue un siervo que Dios utilizó, un jovencito. El Señor usó ahí, poco a poco, el Señor empezó a levantar, a hacer, hasta que... Y era un muchacho que estaba en medio de los hermanos. Amén. Y estaba callado entonces iba un periodista de otro país para investigar ese fenómeno y hablar con Evan Roberts, porque esperaban que estuviera en un púlpito gritando y verdad, y brillando, pero no. Él se paraba, daba una palabra del Señor que el Señor le daba, cantaba un himno o lo que sea, y se sentaba otra vez y toda la iglesia en pos del Señor, a toda hora. Entonces le preguntó a uno de los hermanos, porque vio que algunos hermanos se movían y colaboraban ahí, se movían y llevaban a los hermanos, estaban atentos. Oye, ¿y Evan Roberts? ¿Dónde va a estar esta noche? ¿En dónde va a ser la reunión? No sabemos. No sabemos. Y buscaron hasta que un día dieron y uno le dijo, mira, ese es Evan Roberts. ¿Cuál? El primero que está ahí, no, el de la tercera fila, después 2 asientos a la derecha. Ese es Evan Roberts. ¿Ese? Y la que está al lado es Jessie Penn Lewis. Ellas. Sí. Así era. Día y noche. Cada vez que tenían oportunidad. ¿Amén? El Señor los congregaba para Él, porque donde está el Señor, hermano, ay, no queremos levantarnos de ahí. Donde está el Señor moviéndose. Entonces preparémonos para lo que el Señor tenga preparado. Amén. Pero recordemos que si queremos, porque si ponemos lo nuestro, nuestras tradiciones y eso, el Señor ahí, el Señor no trabaja en maquinarias. El Señor trabaja en sus hijos. Amén. Amén.
Señor nos ayude. ¿Es tiempo o no es tiempo de reedificar la casa de Jehová? Nos dice el Señor a través de Ageo, los que decís, no es tiempo todavía, entonces me ocupo solamente en lo mío. Bueno, se van a quedar ahí. Pero dice, subid al monte, o sea, como Moisés a la presencia del Señor y traed madera. Es la revelación de Jesucristo, la madera, ya trabajada, lo que Cristo logró en Él, en la gloria de Él. Amén. Y reedificar mi casa. Y ahí el Señor añade todo lo demás. Por eso dice, el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ese es el objetivo, la gloria de Dios. La de Él. Amén. Es la de la que no le estamos dando nosotros manivela con el alma para que se vea, uy, así está la presencia. No. ¿Cómo hacía cosas que la presencia se va y se viene? No, la presencia está, pero ahora nosotros debemos aprender a percibir al Señor. Y Él se alegra ahí cuando estamos en íntima comunión con los que le temen, dice el Señor. Con ellos Él guardará su pacto, del nuevo pacto. Ahí se mueve el Señor, en esa sencillez, pero grandeza de la presencia del Señor. El Señor caminaba en Israel y la gente no le conoció, ¿no? Ellos estaban esperando ya al rey en caballo blanco y matando al imperio romano, a los romanos. Así no es. No conocieron el día de la visitación. Dios quiera que conozcamos el día de la visitación, no solamente la primera venida, sino ahora la presencia del Señor en medio de nosotros. Que el bullicio no nos robe lo del Señor. Y no hablo solamente de bullicio externo, sino el de nuestro corazón, dándole vuelta a la cosa. Que no se robe nada que viene de parte del Señor. Y mira, y no podía, aquí entra el desaparecer, no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Aquí ni Moisés, hermano, porque es para mí, dice el Señor, para Dios, porque la nube estaba sobre él. Bueno, a veces cuando uno dice, no, yo no quiero, como decía la hermana, meter la pata, no quiero asomarme ni ahí, todavía no. Espera un momentito. Ahí cuando está el Señor, no. Tener reverencia y esperar. Esperar. Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. O sea, se movían según el mover de la nube, de la gloria de Jehová. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Es para la edificación de la casa, para que sea llena de la gloria de Jehová. Entonces ahora vamos a ver un poco de la gloria de Yahvé. No quiero adelantarme un poco hoy con algunos pasajes del Antiguo, pero sí algo del Nuevo que nos quede un poco más fácil de entender. Vamos allá, el Evangelio de San Juan. Esto lo hemos leído con ya algunos hermanos, pero de mi parte yo no me canso de leerlo. Capítulo 17 de San Juan. Para que sea llena de la gloria de Yahvé. Juan 17. Verso 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. El Señor Jesús sabía para qué había venido. Dice, para esta hora he venido. El Señor le tuvo que decir a su madre, le dijo, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre debo estar? Y aquí ya en su ministerio público, al final, dice, para esta hora he venido. Dice, Padre, aquí está el Hijo, hablándole al Padre, amén. Vemos claramente la persona del Hijo, hablándole a la persona del Padre, amén. Pues son un solo Dios, un Dios en el cual subsiste la persona del Padre
del Hijo y del Espíritu Santo eternamente. Amén. Dice, Padre, la gloria ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Recuerda la gloria de Dios. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le diste. Eso es lo que nos da el Señor, su vida, su naturaleza, su gloria. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hermanos. Esta es la vida eterna. O sea, por la eternidad vamos a estar ¿en qué? Conociéndolo a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vuelve a decir yo, a la persona del Hijo, a la persona del Padre. Yo te he glorificado en la tierra como hombre. El Verbo de Dios se hizo hombre, se hizo carne y habitó en medio de nosotros, lleno de gracia y de verdad. Lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al Verbo de vida, eso os anunciamos, porque la vida fue manifestada y os anunciamos. Estas cosas os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, y esta comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Esta es la verdadera comunión de la iglesia. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea continuo. Ahí está el verdadero gozo, el que viene del Señor, no el que es producido por nosotros en el alma para tener contenta a la gente y se acaba y se desinfla otra vez. No, es la del Espíritu y es renovada constantemente, porque Él es Dios también, con el Padre y con el Hijo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, vuelve a decir, glorifícame, tú al lado tuyo, a su diestra, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Inclusive en el griego hay que hacer explícito lo que en el español está implícito. Y en el griego hay que decir la gloria que yo tuve contigo. En el español no es necesario. Sonaría de una manera redundante, pero es mejor leerlo como está en el griego. Que yo, la persona del Hijo, tuve contigo, porque el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Este es el espíritu de Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, con esos espíritus de error, del unicismo, del sabelianismo. No es que el Padre se hizo Hijo y luego se hizo el Espíritu, no. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Amén. Porque dicen que se volvió Espíritu, ¿no? O sea, desaparecen al Hijo. ¿Cómo así? Si el Hijo permanece por la eternidad y el mismo Hijo se devuelve y le entrega todas las cosas al Padre para que Dios sea el todo y en todos. Y es la lumbrera de la Nueva Jerusalén. Amén. Y el Espíritu como el río. Y Él como el camino y como la vid al lado y lado de ese árbol. Amén. De la gloria divina nos habla del Hijo de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Porque la gloria es Dios mismo. Dios mismo es glorioso. No es algo separado de Él. Él mismo es la gloria. Pero esa gloria Él mismo la transmite, la emana eternamente. Y ese resplandor es su Hijo, es su sabiduría. Es el conocimiento santo y perfecto que Él tiene acerca de sí mismo eternamente. Esa es la persona del Hijo, el Verbo que estaba con el Padre antes que las cosas fueran hechas. Él es el Hijo eterno de Dios. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su subsistencia. Él es el resplandor de la gloria divina. Él es la gloria que llena, la gloria Shekinah que llena la casa de Dios. Nos habla de la plenitud de Cristo. Amén. Que hemos mencionado en parte en estos días, pero no solamente mencionarla, sino que eso es lo que quiere Dios y está haciendo en nosotros. Eso es lo que quiere Dios. Ese es el deseo de Dios. Hermanos, ¿y quién es suficiente para esto? Nadie. Aún el apóstol Pablo, eso lo tomo de lo que dice Pablo. ¿Quién es suficiente?
Dice el apóstol Pablo, siendo el apóstol de los gentiles, a quien se le reveló el Señor Jesús en el camino a Damasco. Después dice el Señor que me le apareceré muchas veces a él. Y dice, ¿quién es suficiente? Él es un vaso de barro, pero él confía en la gracia del Señor. Y por eso él administraba la gracia del Señor. Y aclaraba a los santos cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, en quien tenemos seguridad y confianza, acceso con confianza al Padre. ¿Amén? Ahí. El apóstol Pablo predicaba el evangelio, no solamente de la salvación eterna, sino de las inescrutables riquezas de Cristo. Y además dijo, y de aclarar el misterio. Ay, Señor, el Señor nos aclare. Él es el que nos aclara. Amén. Aquí podemos quedar nosotros agotados tratando, pero no es el Señor. Que Él sí nos vivifica. Aleluya. Ay, hermanos, Él sí. Es Él, es el Señor. Confiemos en el Señor. Pongámonos realmente en sus manos. Y en sus manos Él nos moldea. Él nos da la forma. Porque con estos materiales después tienen que ser fundidos para darle la forma del tabernáculo, para darle la forma del santuario. Hay que ser fundido el oro, la plata, el cobre, todo eso. Tenemos que ser fundidos. Esas tablas tienen que ser pulidas. Esa tela tiene que ser cortada. Darle la medida de Cristo. ¿Amén? Sí, así es. Hermanos, porque es que a través de muchas tribulaciones. Ay, qué dolor, se me confirma. Sí, hermanos. Hermanos. Pero confiémonos en las manos del Señor, porque Él es fiel. Fiel es el que lo prometió, dice el Señor. Él es la gloria, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la gloria de Dios, el resplandor de su gloria. Nadie ve al Padre sino por el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino por el Padre a que lo quiera revelar. Hay una dependencia del Señor. El enemigo quiere que nosotros salgamos de esa dependencia de Dios y empezamos a depender de nosotros o de algún tipo de sistema, de alguna forma, de alguna maquinaria humana que le da una patada al Espíritu Santo. Porque es que el arca es para llevarla, el peso del arca que nos habla del peso de Cristo, para llevarla sobre nuestros corazones, sobre los hombros. Porque es que el arca que nos habla en el tabernáculo, nos habla de Cristo, tenía unas varas que atravesaban unas argollas y estaban los 4 levitas. Y cada uno de ellos llevaba aquí las varas sobre sus hombros. Es el peso de la gloria del Señor en el corazón de los hombres. No es la maquinaria humana, es llevándolo. Amén, portándolo, portadores de la gloria de Dios. Amén. Y esto como cuerpo, por eso habla de 4, así como nos habla de los 4 ángulos de la tierra. ¿Sí? La iglesia en toda la tierra. Amén, portando a Cristo, pero eso manifestado en cada localidad como un solo cuerpo. Amén, sin hacer ninguna diferencia de ningún hijo de Dios, inclusive de los que van a creer en el futuro. Así que no pienses mal del tendero que te trata mal, porque ese puede recibir después a Cristo y tienes que arrepentirte. Claro, cuando uno no conoce al Señor, ¿verdad? Pero uno no sabe, más bien ora por Él, para que también venga a ser parte del cuerpo de Cristo, venga a ser tu hermano y tu hermana. No hay diferencia. Entonces, ¿cuánto menos debemos hacer diferencia en medio de nuestros hermanos, cualquiera que sea, si es un verdadero y legítimo hijo de Dios? Pero es para Él, un santuario para mí. Amén. Junto con todos los hijos de Dios, no solo los que me gustan. El Señor no tiene iglesia de negros, porque hay iglesias de negros, ¿sabían? Donde no pueden entrar los blancos. El Señor no tiene iglesia de blancos, no tiene iglesia de indígenas, no tiene iglesia de ricos, iglesia de pobres, no. En la iglesia caben todos, los negros, los blancos, los ricos, los indígenas, los pobres, los ricos, los iletrados, ¿verdad? Los eruditos, caben todos los seres humanos nacidos de nuevo del Espíritu.
Porque por un solo espíritu hemos sido bautizados en un solo cuerpo. El Señor no hace diferencia. Yo sé que hay un precio que pagar, pero vale la pena, hermanos. Vale la pena pagar el precio. ¿Sí? A no ser que nos queramos quedar con el plato de lentejas, como es algo. Amén, amados. Él es la gloria de Dios, el resplandor de su gloria. Amén. Y para darle lugar después a lo otro, sí vamos a leer Ezequiel mejor, para no dejar a medias, porque después sí quiero entrar en el otro pasaje. Después de que tomemos una agüita, algo así, ¿no? Si los hermanos quieren, ¿no? Vamos a Ezequiel. Mira, Ezequiel, capítulo 1 de Ezequiel. Dice así. Sí, capítulo 1 de Ezequiel. Dice el Señor. 1:1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron. Ay, hermanos, revelación, necesidad de que los cielos se abran. Como decía el hermano de Verfronke, un hermano estadounidense muy precioso de casi 100 años que murió en estos días, partió con el Señor. Tiene un libro que se llama A Janela Mais Ampla, en portugués es la ventana más amplia. Cada vez tener una ventana más amplia, cielos abiertos de la gracia del Señor, del propósito de Dios. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, visión espiritual. Amén. Le recomiendo un libro del hermano Austin Sparks que se llama Ver, visión espiritual. Y les ruego cuando lo lean, léanlo en oración. Y una vez le regalé ese libro a alguien, un hermano que yo quería y quiero mucho. Y un año después, conversando ya solo, aparte, un día, después de una reunión, me dice: hermano, no pude seguir leyendo ese libro porque no entendí nada. Y entonces yo me callé, pero yo pensaba: ¿cómo va a entender semejante belleza? Y tranquilo, hermano, que después con el tiempo vas a entender. No entendí nada. Y lo que hablaba era la Biblia, versículos. Claro, hay que leerlo discerniendo. No es que Austin Sparks sea infalible. Ningún siervo de Dios es infalible. El único infalible es Dios en su palabra. Pero ese libro se llama Ver, visión espiritual. Y es continuado por otro que es Siervos cuyos ojos han sido abiertos, algo así, pero se llama Ver, es el principal, Ver. Austin Sparks. Un siervo de Dios que no es muy conocido porque esto nos pone delante del Señor. El propio Austin Sparks, él fue pastor bautista muchos años. Y voy a hacer un paréntesis, un testimonio del hermano. Él dice que siendo pastor por muchos años y muy conocido en Inglaterra, y él le dijo a su esposa, le dijo: mira, tengo una necesidad de algo delante del Señor que ya no me aguanto, ya no puedo pasar esto por alto. Voy a encerrarme hasta que el Señor no me hable, no me interrumpan, no me llamen, no voy a comer nada, voy a estar en la presencia del Señor. Y ahí el Señor le habló ciertas cosas que ya estaban en la Biblia. Cosas que ya estaban en la Biblia. Y él empezó a hablarlas, y lo expulsaron, siendo un pastor. Y quedó en la calle con su esposa y sus hijos por hablar lo que dice la Biblia. Pero gracias al Señor algunos le apreciaron, lo acogieron, le dieron una casa y bien grande para que pudiera hablar la palabra que el Señor le había dado. Y ahora somos beneficiados nosotros en ese ministerio que no es conocido por muchos. Y ojalá la iglesia también aquí pueda empezar a ser beneficiada. Amén. El hermano Watchman Nee, que ya es más conocido, él apreciaba mucho a él. Y él decía que él consideraba a Austin Sparks como su tutor espiritual. Así. Y dice que nadie había visto
tan claro el propósito eterno de Dios como Austin Sparks. Y de tanto sufrimiento, de los rechazos y todo, se enfermó del estómago, y le hicieron una cirugía, le cortaron un pedazo del colon y pudo vivir unos años más. Por el rechazo y todo, porque somos seres humanos. El mismo Señor Jesús sudó gotas como de sangre, como hombre verdadero, ¿verdad? Pero fue un hermano que vio al Señor. Amén. No estoy recomendando 100% todo, ni que Él sea infalible, no, pero muchas cosas nos pueden ayudar. Amén. Así como todos nos podemos ayudar en el Señor, en lo que sea del Señor. Entonces eso era un paréntesis, porque yo he aprendido un poco de estas cosas, tengo que reconocerlo, con Él, en parte, no todo, pero sí en parte con Él. Desde que conocí al Señor, conocí un folleto y eso para mí era lo que el Señor desde recién convertido me mostró. Entonces, por eso lo recomiendo también, porque estamos en un solo cuerpo, no estamos solos. Dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, de nuevo, mirar. Hay que ver, hay que abrir los ojos. El Señor nos abra los ojos. Los cielos y los ojos. Y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, ya esta palabra es clave, resplandor de su gloria, dice Hebreos. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Palabra semejanza que leíamos ayer. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, a la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, y no se volvían cuando andaban. Recuerden que en el arca, en el lugar santísimo, habían 2 querubines, mirándose cara a cara sobre el propiciatorio. Nos habla de estos seres vivientes. Y el aspecto de sus caras, verso 10, el verso 9, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda en los 4, y asimismo habían los 4 cara de águila, es el testimonio completo de Dios, así como hay 4 evangelios. Cara de hombre, así como Lucas enfatiza la parte humana del Señor Jesús, lo ubica históricamente, amén. Se compadece de los hombres, sus enfermedades, de todo, habla de ese aspecto, ¿sí? Así como el buey, el Marcos, que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, amén. Ese es el buey, el aspecto de buey. Dice cara de león, como Mateo, que el énfasis de Mateo sea el reino de los cielos, el rey, así como el rey de la selva, el león, pero ese es el león de la tribu de Judá. Esos varios aspectos de Cristo. Y también en los 4 caras de águila, el apóstol Juan, en el principio era el Verbo, los lugares celestiales, esa visión desde arriba, con ojos abiertos, viendo hacia la eternidad, hasta la otra eternidad, la gloria de Dios, como leíamos en Juan 17. Se nos habla de la plenitud de Cristo, los 4 ángulos, ¿sí? Como así como hay 4 levitas, cada uno portando parte de la gloria del Señor, el peso del Señor en su corazón. Amén. Por eso los 4 evangelios, porque es un complemento, amén. Es un complemento uno del otro. Y debemos recibir la plenitud de Cristo, estar dispuestos a recibirla. Y la plenitud de Cristo está en su iglesia, en la plenitud de los hijos de Dios, pero además en la plenitud de la función de cada hijo.
Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos alas, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Tenían 4 alas, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Mira que esos seres vivientes se movían hacia donde. Entonces, si en algún momento el Espíritu se movía en la dirección del león, de la autoridad, todos se movían hacia él. Si en un momento en el del águila, en lugares celestes, en la meditación, en la oración, en el Espíritu, allí se movían todos. Pero también en el momento del buey, también a cargar las sillas, a llevar al hermano, a traerlo también, a servir allá, a ayudar al pobre, el menesteroso también. Pero como hombre, viendo las necesidades del hombre, psíquicas también y físicas y todo, también en la dirección, entonces todos se mueven hacia allá, pero según se va moviendo el Espíritu en cada situación. Por eso no podemos cuadricular la obra de Dios, ni el mover del Espíritu. ¿Amén? Llegó el momento, estás en oración. Pero queremos estar todo el día ahí, de pronto tocan la puerta. Mire, si me ayuda a bajar unas cajitas, por favor, aquí sí también. ¿No? Sigo orando, pero también pongo el hombro. ¿Amén? Presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Amén. Todos los aspectos de Cristo. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban no se volvían. O sea, no mirar atrás. Como dice el Señor, a nadie, le dice a los que Él mandaba, a nadie saludéis en el camino. O sea, hacer lo que yo les mandé, no se distraigan, no pierdan tiempo. ¿Sí? Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Y el aspecto de las ruedas, o sea, el movimiento del Señor allí, y su obra era semejante al color de crisólito, la obra del Espíritu. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. ¿Sí? La obra de Dios en su cuerpo, interligados por las coyunturas del suministro del Señor, moviéndose en medio y a través de cada hijo, uno a otro, así, interligados por el Señor. Dice, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, en el movimiento del Señor, en el mover del Señor, en el mover legítimo del Señor. Cuando ellos andaban, ellas andaban. Y cuando ellos se paraban ellas. ¿Sí? Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Ahí. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes había una expansión a manera de cristal. Maravilloso. Extendido sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban. O sea, las alas de los seres celestiales producen ruido también, ¿no? Como sonido de muchas aguas. Como dice en Apocalipsis, la voz del Señor. Como la voz del Omnipotente en medio de los seres vivientes. Como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Hermanos, el Señor está levantando su ejército. Amén. Su ejército. Porque la voz del Señor sale a través del anuncio de la iglesia. Cuando se paraban, bajaban sus alas. También así como había momento de moverse, había momento de parar y bajar las alas. También. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, en aguas de reposo me pastorearás. Esos momentos.
se oía una voz de arriba. Ahí podemos oír la voz de Dios. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas estaba la expansión, y arriba de la expansión estaba el trono de Dios. Dice, mira lo que aquí es la parte clave. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¡Gloria al Señor! Este es el Hijo eterno de Dios, del cual cuando él hizo al hombre dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Por eso ese es el destino de la humanidad, ser conformada a Cristo, a la imagen y a la semejanza del Señor. Amén. Por lo menos dentro de la humanidad, la iglesia. Ay, hermanos. Ay, hermanos. Y vi apariencia como de bronce refulgente, el juicio de Dios. El Señor pasó por el fuego y pasó aprobado. Ahora el Señor también quiere que con su ayuda pasemos aprobados en medio de las pruebas. Vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor. Ese es el resplandor de su gloria. Amén. Como parece el arco iris que está en las nubes, así como en Apocalipsis 10, cuando el misterio de Dios es consumado y el Señor pone sus pies en la tierra. Ahí vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue ¿qué? La visión de la semejanza de la gloria de Yahvé. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Oí a él: este es mi Hijo amado, dijo el Padre, en el cual yo tengo mi contentamiento. A él oíd. He aquí que envío mi ángel delante de ti. Oye su voz y no le seáis rebelde, le dijo a Moisés. ¿Y cuál es la visión de la gloria de Jehová? Semejanza como de hombre, a su imagen, conforme a su semejanza. La gloria de Yahvé, el Hijo de Dios, llenando su tabernáculo. Amén. Y de ahí no podía entrar ni Moisés. Desaparecer o menospreciadores. Porque yo hago una obra la cual vosotros no conocéis, pero que el Señor la pueda hacer en nosotros. Amén. Démosle gracias al Señor, tomemos un vaso de agua, y si los hermanos consideran podemos ver algo ahorita, pero por ahora gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús, de tu amado Hijo, en el cual tú tienes tu contentamiento. Amén. Límpianos de lo nuestro. Sí, Señor. Señor, con lo tuyo límpianos, con tu sangre, con tu espíritu, con tu palabra, Sí, Señor. porque tú dices que solo los puros de corazón verán a Dios. Amén. Realmente tú eres el puro y el santo, pero tú nos purificas y nos santificas en ti, Señor. Amén. Por eso nos postramos Sí, Señor. sobre nuestro rostro, Señor, pidiendo, clamando a ti para que tú hagas esto que tú dijiste: le edificaré una ayudadora idónea. Gracias, Padre, porque tú lo haces. Gracias, Señor. Queremos depender de ti, Señor. De ahora en adelante tú nos ayudes a confiar y a depender de ti. Que tú eres Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, por la obra tuya preciosa de tu Espíritu en medio de nosotros. Ayúdanos en nuestra debilidad, porque aún ni siquiera sabemos cómo pedir como conviene. Pero tu Espíritu gime con sonidos, Señor, a veces que ni entendemos, pero que podemos percibir en ti, Señor. Ayúdanos a mirarte y a verte a ti, Señor. Gracias porque tú te has revelado, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos y sigue conduciéndonos juntos hacia ti, Señor.
Padre, para que tú tengas la gloria en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, mis hermanos amados.